Buen día, evaluadores, comunidad CUSEI y personas externas a la universidad. Mis compañeros, Marisa Morales Díaz, Luis Ángel Herrera Hernández y su presentador por el momento, Carlos González Espinosa, les presentaremos nuestro proyecto modular, que es el diseño de amplificador de fibra óptica conectado de manera copropagante. Con respecto al contenido del proyecto, se dará una breve introducción donde revisaremos los objetivos, importancia y teoría del amplificado de fibra dopada con nervio. Se mostrará el esquema experimental y una simulación para entender el experimento. Los resultados se describirá el prototipo, caracterización y se demuestra la amplificación. Terminamos con las conclusiones y bibliografía. En objetivos. El objetivo general fue diseñar e implementar un amplificador basado en tecnología de fibra óptica en la región de 1550 nanómetros para telecomunicaciones. Objetivos particular son los siguientes puntos: diseñar amplificador copropagante de fibra óptica, empalmar componentes y fibras ópticas, controlar la fuente de bombeo, caracterizar la fuente de bombeo, amplificación de una señal óptica a 1550 nanómetros. La importancia de los amplificadores de fibra óptica dopada con nervio, conocidos como EDFA, en sistemas de comunicaciones ópticas es que no necesitan de convertidores óptico-eléctrico y viceversa para acoplarse a la red de comunicaciones como lo necesitan los repetidores. Hoy en día, los EDFA están sustituyendo los repetidores debido a su facilidad de acoplamiento a la red de comunicación, sea por conectores o empalme. La figura 1 muestra tres aplicaciones de amplificadores de fibra. Primero, el amplificador de potencia. El amplificador se sitúa después de la fuente de transmisión. Se emplea para incrementar la magnitud de la potencia de la señal de entrada. El segundo, el amplificador de línea, con enlace de fibra monomodo. Se emplea para incrementar la magnitud de potencia de la señal de entrada y compensar así las pérdidas sufridas en la propagación de la señal. El tercero es el preamplificador front-end. El amplificador se sitúa antes del receptor. Su misión es amplificar la señal antes de ser detectada por el fotodetector para mejorar así la relación señal-ruido. En la teoría del EDFA, el EDFA se puede modelar como un sistema atómico de tres niveles de energía, como se muestra en la figura 2. Las flechas indican las transiciones de los iones del herbio por los diferentes niveles de energía. El nivel 1 es el estado fundamental. El nivel 2 es el nivel metaestable donde se acumulan los iones del herbio. El nivel 3 es un estado intermedio donde se bombea de energía. Para lograr amplificar la señal se necesita la inversión de población entre los estados 1 y 2. Se utiliza la señal de bombeo para que los iones del herbio en el nivel 1 absorban la radiación, se carguen y suban al nivel 3 y luego caer al nivel 2 rápidamente donde se acumulan. Así la población del nivel 2 será mayor a la población del nivel 1. Cuando un ion cae espontáneamente al nivel 2 al nivel 1 emitiendo un fotón y este fotón perturba a los demás iones excitados, producirá emisión estimulada dentro de la fibra, por lo que la señal será amplificada. La condición para la inversión de población y por lo tanto para la ganancia en la transición de los niveles 2 a 1 es que la población en el nivel 2 sea mayor a la población del nivel 1. El umbral de ambas poblaciones es la igualdad. Si se traza la inversión de población, se observa en la figura 3 que por debajo del umbral del bombeo la inversión es negativa, es decir, que hay más transiciones de absorción, por lo que la señal se atenúa. Por el otro lado, por encima del umbral del bombeo, la inversión es positiva, por lo que la señal experimenta ganancia. La figura 4 muestra el esquema del proyecto. Tiene una señal de entrada de 1550 nanómetros, una señal de bombeo óptico a 980 nanómetros, conectados de forma copropagante al multiplexor por división de longitud de onda, WDM, del cual a su salida está conectado a un extremo de la fibra dopada con nervio y del otro extremo se encuentra la salida del sistema. Continuando con el desarrollo experimental, con los componentes del sistema, se utilizó el controlador de la fuente de bombeo de 980 nanómetros, modelo Torlabs, cual nos permitió regular la temperatura y la corriente del láser de bombeo. También filtra el ruido en la señal de la salida del láser. El siguiente componente es el módulo de bombeo a 980 nanómetros, modelo JDSU. Este modelo integra un enfriador termoeléctrico, un termistor y un diodo monitor. Su salida está acoplada a una fibra óptica, por lo que permite una conexión sencilla a un sistema de fibra óptica.
Para la fuente de luz a 1550 nanómetros se utilizó el Anritsu. Tiene incorporado un conector que se puede acoplar fácilmente a una fibra monomodo. Esta emite a una potencia de aproximadamente -7 dBm. La fibra dopada con nerbio, la cual tiene una longitud aproximada de 1 metro. Y por último el acoplador WDM. Este acopló la señal de entrada a 1550 nanómetros con la fuente de bombeo de 980 nanómetros para posteriormente conectarse a la fibra dopada de herbio. Mi nombre es Luis Ángel Herrera Hernández y les voy a mostrar la simulación realizada en OptiSystem. Para representar la señal de entrada se utilizó un láser CW que genera una señal de onda continua con una longitud de onda de 1550 nanómetros conectado a un modulador de Mach Zehnder para controlar la amplitud de una onda óptica. En este caso se buscó realizar una señal cuadrada. Para ello se utilizó una secuencia de bits y un generador de impulsos conectado al modulador de Mach Zehnder. En la salida del generador de impulsos NRZ se conectó un osciloscopio para visualizar la señal cuadrada. En el caso experimental no se requiere usar un modulador porque la señal emitida por el láser Anritsu ya es cuadrada. Y en la salida del modulador de Mach Zehnder se conectó un visualizador óptico en el dominio del tiempo para ver la señal óptica que se va a transmitir. Y un medidor de potencia óptica, en este caso la potencia es de 88.92 microwatts. Como fuente de bombeo se utilizó un láser con una longitud de onda de 980 nanómetros y con una potencia de 12.4 miliwatts. Tanto la señal de entrada como la señal de bombeo se conectaron a un WDM. En la salida del WDM se conectó un analizador de espectro óptico. Individualmente se muestra el espectro de 1550 nanómetros, el espectro del bombeo de 980 nanómetros, no hay ruido, y aquí están las dos, la del bombeo y la señal de entrada. La salida del WDM se conectó a la fibra dopada con herbio de 1 metro de longitud y en su salida se conectó un medidor de potencia óptica. Se observa la potencia de la señal, la potencia del ruido y también se muestra la potencia total. En este caso nos interesa la potencia de la señal. También se conectó un visualizador óptico en el dominio del tiempo para ilustrar la señal óptica que sale de la fibra dopada con herbio. También se conectó un analizador de espectro óptico. Se ilustra el espectro de 1550 nanómetros, también el espectro de 980 nanómetros. Ahora sí tenemos ruido y se muestran las tres cosas: el espectro del bombeo, el ruido y la señal de entrada. En la entrada y en la salida de la fibra dopada con herbio se conectó a un analizador WDM de doble puerto. Este visualizador detecta, calcula y muestra automáticamente la potencia óptica, el ruido, el OSNR, la ganancia, la figura de ruido, la frecuencia y la longitud de onda para la señal de entrada. Para visualizar la señal en un osciloscopio se utiliza un pin para convertir la señal óptica en una corriente eléctrica y con el regenerador 3R se genera una señal eléctrica. Aquí observamos la señal captada por el pin. Tenemos un ruido, esta es la señal con el ruido y mostrar todo. Si nosotros comparamos la señal eléctrica con la señal óptica, nos damos cuenta que sí coinciden los resultados. Si se compara la potencia óptica de salida con la potencia óptica de entrada, podemos observar que sí hay una amplificación. Buenas tardes, soy Marisa Morales Díaz y les voy a presentar prototipo, resultados y conclusión. Prototipo. Este arreglo se llevó a cabo en el laboratorio LABSE, como se puede observar en la figura 10. En el recuadro amarillo se conectaría la fuente de luz a 1550 nanómetros marca Anritsu. Después se le colocó un conector FSPCA a la entrada de fibra para tener un mejor acoplamiento de la fuente. El acoplador WDM se puede observar en el recuadro azul que está empalmado a la fibra dopada de herbio en el recuadro rojo. En el recuadro verde podemos observar lo que sería el primer láser de bombeo de 980 nanómetros, que posteriormente se cambió por el JDSU, ya que este láser de bombeo inicial se tenía que alinear a la fibra monomodo a través de una lente, pero este proceso se dificultó. Se reemplazó por el láser JDSU, ya que este tiene una salida directa a fibra que puede ser empalmada fácilmente a la otra entrada del acoplador WDM.
El empalme por fusión del láser de bombeo a la entrada del WDM se realizó con esta empalmadora Type Q111BS que tiene dos electrodos que se calientan y funden el material uniéndolo. La fibra dopada de herbio, cuando es bombeada de manera correcta, se puede ver en la figura 13. Aparte de presentar los efectos anteriormente estudiados, emite una longitud de onda de aproximadamente 546 nanómetros. Esta emisión se ubica en el verde, lo que indica que la fibra está siendo bombeada adecuadamente. Se midió la potencia de la fuente de 1550 nanómetros con un potenciómetro Anritsu modelo 5P100C. Y se registró una potencia óptica aproximada de 88.92 microwatts. La primera fuente de bombeo se caracterizó tanto su espectro como potencia de salida contra voltaje de alimentación. Los espectros se tomaron con un espectrómetro Red-Tide USB 650 de Ocean Optics y la potencia óptica se tomó con un potenciómetro óptico lambda LMM2. En la figura 18 podemos observar los espectros de la fuente obtenidos a diferentes voltajes de alimentación, desde 5.4 volts hasta 7 volts. En la figura 19 se pueden observar los valores tabulados y graficados de la potencia óptica tomados con el potenciómetro lambda con los mismos valores de voltaje de entrada de la figura anterior. Se marcó en la figura el punto donde se produce la inversión de población. Con el láser JDSU como bombeo se tomaron las mediciones de la figura 20. Se observa en la primera columna la corriente suministrada por el controlador al bombeo. En la segunda se observa la potencia óptica obtenida del bombeo y la tercera muestra la potencia óptica de salida del amplificador para la longitud de onda de 1550 nanómetros. En el caso de la mayor corriente suministrada, 500 mA, podemos observar una potencia de bombeo de 169.4 mW y una potencia de salida del amplificador de 15.6 mW a 1550 nanómetros. Esto comparable con la potencia de la señal de entrada, que era de 1550 nanómetros, que era de 88.92 microwatts. La potencia del amplificador, en rojo, es menor que la del bombeo, en azul, ya que la energía debe ser absorbida por los iones de herbio para que se produzca el fenómeno de la amplificación. En la figura 21 se puede ver la señal de entrada de 1550 nanómetros tomada en lapse con una amplitud aproximada de 2.24 volts y en la figura 22 se muestra la señal de salida del amplificador con una amplitud aproximada de 3.2 volts tomada en el CIO. Conclusión. La realización del presente proyecto consistió en varias tareas que incluyeron el acoplamiento de la luz de 980 y 1550 nanómetros con la fibra óptica monomodo del multiplexor WDM, empalme por fusión de fibra óptica, caracterización de la fuente de bombeo y caracterización del mismo amplificador por medio de manejo de equipo electro-óptico especializado como son los fotodetectores de infrarrojo, analizador espectral óptico, empalmadora e incluso potenciómetros. Por tanto, justificamos los módulos formadora de imágenes y sistemas electro-ópticos y de comunicaciones, ya que logramos diseñar e implementar un amplificador de fibra óptica que está listo para adaptarse a cualquier sistema de fibra óptica que opera a 1550 nanómetros, como son las comunicaciones ópticas, láseres de fibra óptica, entre otros. Este tipo de amplificador es utilizado en el área de telecomunicaciones. Esto debido a que la longitud de onda de 1550 nanómetros se encuentra en la banda C de telecomunicaciones ópticas. En la actualidad se puede utilizar para compensar las pérdidas de señal por absorción producto de la transmisión en largos tramos de fibra óptica. A continuación se muestra la bibliografía. Muchas gracias por su atención.